En el presente video se hablará sobre la educación salvadoreña, específicamente sobre el currículo, sus principios y fuentes, los planes de estudio y los planes didácticos. En primer lugar, vamos a definir el currículo como el instrumento clave de concepción, sistematización y organización de los procesos educativos, en el cual se plantean una serie de principios y orientaciones que generan una visión compartida de la educación y establece un ideal de la sociedad que se quiere formar. El currículo se sustenta en una teoría pedagógica que orienta sus componentes y el conjunto de la práctica educativa en los diferentes niveles y modalidades del sistema. El currículo tiene como centro a la persona humana y sus necesidades, las cuales aborda desde distintas fuentes, las cuales son las siguientes, y las detallaré ahora. La filosofía fundamentalmente nos habla sobre la concepción del hombre, la sociedad y la naturaleza, además sobre cómo se interrelacionan dichos conceptos. Por otro lado, la epistemología nos habla sobre la teoría y los caminos del conocimiento. Nos aclara qué es el conocimiento, cómo podemos asegurar que este conocimiento es verdadero y cómo podemos obtenerlos. La psicología nos habla principalmente sobre las adquisiciones científicas sobre el desarrollo evolutivo del ser humano. La sociología nos habla sobre la comprensión objetiva del sistema de relaciones socioeconómicas donde actúa la persona, en este caso los educandos. La antropología nos habla sobre los avances en el análisis del microcosmos y la identidad cultural del ser en su colectividad. Recordemos que el ser humano es un ser social y en el aula podemos encontrarnos con diversidad de culturas. Finalmente, la biología nos habla sobre el proceso general de crecimiento de una persona, lo cual es de mucha importancia considerando que los educandos pasan por muchos cambios físicos y psicológicos en el transcurso de su educación. Con base a las fuentes anteriormente mencionadas, el Currículo Nacional de El Salvador se fundamenta en los siguientes principios generales, que de igual forma detallaré a continuación. Integralidad, en la cual se organiza en función del educando como ser integral, es decir, que el currículo se integra al educando y no al revés. Aquí se enfatiza en el desarrollo de las estructuras y procesos intelectuales, en los valores personal y socialmente positivos, en la búsqueda y la consolidación de la identidad tanto personal como comunitaria y nacional. Protagonismo, ya que se centra en el educando como actor, protagonista y constructor de sus aprendizajes, es decir, que el educando no tiene un rol pasivo en su proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que es activo, y el maestro se encarga de enseñar a aprender, porque aquí el objetivo es que el alumno aprenda a aprender. Para ello se considera el aprendizaje como un proceso personal que se da en interacción con la experiencia sociocultural. Otro principio del currículo es la experiencia, actividad y trabajo, que toma como eje las experiencias de los alumnos, los orienta a la tarea pedagógica de maestros y maestras,
Además, prioriza al trabajo creativo en todos sus niveles y manifestaciones y enfatiza en la formación científica, tecnológica, investigativa y creativa. También tenemos la flexibilidad, relevancia y pertinencia, que se adecúa a las características y al grado de madurez de los alumnos e incorpora la diversidad de necesidades, intereses, problemas y potencialidades de los alumnos, considerando no solo la realidad nacional, sino también la regional y local. También tenemos la interdisciplinaridad, que fomenta la visión integral e integrada de la realidad con base en su análisis pluri e interdisciplinario que permite estudiarla desde diversos ángulos. Adopta un patrón interdisciplinario que procura organizarse en un cuerpo de áreas socioculturales integradas. Está la integración y participación, donde se promueve la interacción entre actores, recursos y procesos del currículo. Se concreta el concepto de la comunidad educativa y se concibe a la escuela y el aula como un sistema abierto dentro del medio circundante convertido en el espacio de aprendizajes múltiples. Además, se generan tecnologías apropiadas, aprovechando al máximo todo tipo de recursos de la comunidad. Se tiene un compromiso social de promover el mejoramiento en la calidad de vida de los alumnos, desarrollando un sistema general de valores positivos para cada uno de ellos, contribuyendo a la formación integral de la personalidad de los educandos y concibiendo y apoyando un desarrollo científico, tecnológico y productivo al servicio del ser humano y la sociedad. Tenemos la gradualidad, continuidad y articulación, donde se orienta el desarrollo de los procesos pedagógicos para que los alumnos logren en forma gradual y sistemática los aprendizajes esperados. Se vela por la continuidad de los aprendizajes y por la articulación entre niveles y modalidades del sistema educativo. Por otro lado, los planes de estudio que se definen como una guía de aprendizajes que define y organiza los métodos de enseñanza de una institución educativa, pues en el caso del Currículo Nacional de El Salvador, se caracteriza por ser humanista, constructivista y socialmente comprometido. Esto deriva de los principios curriculares anteriormente vistos. Por ejemplo, de la filosofía, sociología y antropología, se dice que el currículo tiene un enfoque humanístico que responde al para qué de la educación. Además, plantea el ser humano ideal del siglo XXI, la clase de persona que debe formarse en este siglo, lo que se necesita para desarrollar una humanidad sostenible. Tenemos el constructivismo, que responde al qué de los contenidos, el qué se debe aprender, y pretende explicar el origen del conocimiento y el aprendizaje mismo. Por último, tenemos a los principios curriculares filosofía, antropología y sociología, que nos lleva a un currículo socialmente comprometido, en donde se asume a la persona como un ser en permanente búsqueda para satisfacer sus necesidades globales, que toma el conocimiento histórico y social del país para favorecer el desarrollo del mismo, que busca responder a las características socioculturales que se presentan y además busca y genera intercambios culturales. Finalmente, hablaremos sobre los planes didácticos, que son planes de trabajo que contemplan los elementos que intervendrán en las estrategias de aprendizaje.
organizándolas de manera que faciliten el desarrollo de sus capacidades metacognitivas, la adquisición de competencias y modificación de actitudes en el tiempo disponible durante un curso. Estos planes didácticos pueden clasificarse según el tiempo que abarcan, de la siguiente forma. Tenemos la planificación anual, que como su nombre lo dice, contempla los aprendizajes que se esperan obtener a lo largo de un año de clases, las cuales se componen de varias unidades didácticas que son coherentes entre sí, lo que nos lleva a la planificación de una unidad didáctica, que si bien no se rige por un número fijo de horas pedagógicas, sí se toma en consideración el tiempo determinado según el docente para obtener los aprendizajes esperados. Finalmente tenemos la planificación clase a clase, que no es muy usual, pero es sumamente útil, ya que organiza la secuencia del aprendizaje dentro de la clase día a día, señalando las distintas etapas desde que inicia hasta que termina la clase. Finalmente, quiero terminar esta presentación con una frase de la UNESCO que dice: los objetivos básicos de la educación deben ser aprender, aprender, aprender a resolver y aprender a hacer. Muchas gracias por su atención prestada.